Ahí está. Ok, Enrique. Bueno, pues comentaba ayer sobre Sí. los incels, más que nada, Ajá. para tener una perspectiva de un experto, por supuesto, en tu caso, sociólogo. Ujú. Y bueno, la primera pregunta, con tus palabras, descríbeme qué es un incel. Híjole, bueno, con mis palabras o más bien como ellos se identifican. A ver, yo te diría, hay que entender como el proceso en varias capas o en varios niveles, Diego. Para poder definirlos, y ellos se autodefinen como célibes involuntarios, y tiene que ver con un tema hasta de identidad sociocultural. Es decir, en las sociedades antiguas y modernas y contemporáneas, siempre han existido estas pautas, estos patrones como de identificación cultural, identificación grupal. Eh, Incluso en los espacios urbanos hace algunos años ya no es tan común, pero en espacios urbanos en México, en Nueva York, en Tokio, en diferentes lugares, había estas identidades juveniles o estas identidades urbanas en donde podían identificarse los punks o los emos o los darketos, etcétera. Y en este caso, pues se identifican, se autoidentifican o se autoadscriben como célibes involuntarios, es decir, como un grupo fundamentalmente de hombres que por alguna razón tiene algún tipo de problema de relación con el sexo opuesto, en este caso con mujeres, y de alguna manera me parece que culpan o responsabilizan de alguna manera a las mujeres precisamente por ese celibato involuntario, es decir, en estas edades tempranas, ¿no? Entonces, me parece que en términos generales, sin complicarlo demasiado, bueno, pues los incels se identifican, nos surgen en este marco en donde hay grupos de identidad, grupos en donde se comparten ideas, se comparten ideologías, maneras de pensar, y en este caso particular, bueno, pues surge como este grupo de jóvenes hombres urbanos que tienen dificultades para relacionarse con el sexo opuesto y que además, bueno, culpan, me parece, a las mujeres por esta condición de no tener una actividad sexual activa, ¿no? Y viva en el día a día. Sí. Digamos, en términos generales sería como eso. Perfecto. A ver, ¿me puedes platicar acerca ya lo mencionaste un poco, pero de estas implicaciones estereotípicas de machismo, o sea, que envuelve toda esta subcultura? A ver, yo creo que lo dices bien, o sea, no sé si todavía, si en este momento podemos ya hablar como de una subcultura, porque es bien interesante el planteamiento que haces. Algunos incluso podrían decir que sí, que ya es una subcultura, pero me parece que estamos siendo testigos en este momento como de una discusión muy, muy compleja en términos de identidades físicas, identidades culturales, identidades sexogenéricas, y hay un proceso que en México y en otros países, en México ha sido mucho más violento por las condiciones que vivimos en México y por el papel que han tenido las mujeres y los feminismos, en donde pues ha habido una reivindicación de derechos, por ejemplo, de las mujeres en los espacios, sobre todo públicos, porque se les había relegado Sí, digamos, toda la estructura heteropatriarcal ha destinado a las mujeres a vivir como más en el espacio privado, más que en el espacio claro. público. Y a raíz de eso ha habido como una reivindicación desde hace ya muchos años en el espacio público de este asunto de los derechos. En este proceso de reivindicación de derechos han surgido algunas voces que no necesariamente están a favor o de acuerdo con esa reivindicación de derechos. En México hay un personaje muy particular que me parece que se inserta en esa lógica, que lo hacen llamar, o él se hace llamar el Temach, y que Ok. tiene que ver precisamente con estar en contra de la consolidación, a lo mejor, de estas expresiones que más que expresiones de moda se tendrían que entender como expresiones sociopolíticas de reivindicación de derechos, y frente a eso han surgido
diferentes movimientos, entre los que destacan justo movimientos que son profundamente misóginos o profundamente Claro. discriminadores en contra de las mujeres. Y algunos podrían decir que en efecto este grupo o esta subcultura se suma a esta discusión dentro de este esquema o de este marco interpretativo de las misoginias y pues los incel además de plantear justo a las mujeres como una suerte de objetos responsables de su placer sexual, Ujú. además las hacen responsables justo de toda esa frustración o de esa incapacidad que tienen como para lograr tener una vida sobre todo afectiva y sexual medianamente estable, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que uno de los planteamientos ahí, esperaría que no, pero yo creo que una de las cosas interesantes que se están viendo ahí es que posiblemente se está conformando como toda una corriente de pensamiento alrededor de esta perspectiva incel que tiene ciertas prácticas, que tiene grupos en donde participan estas personas que se sienten identificadas, grupos sobre todo en redes sociales o en espacios Sí, sí. virtuales, y que además ahora han tenido presencia, por ejemplo, en el caso de México, con este desafortunadísimo caso de la muerte de un estudiante en el CCH Sur y que aparentemente tiene que ver con este movimiento, o por lo menos esta Sí, identidad de esta persona que se plantea como parte de esos incels y que culpa, digamos, a la sociedad, a las mujeres y demás, pues de toda esta frustración que él tiene o él siente pues en su vida cotidiana. claro. Pues sí. Ay, bueno, la siguiente pregunta, más que nada, Venga. es ¿tú crees que hay alguna forma de prevenir que un joven se sumerja en esta comunidad, vaya, como tú mencionas, misógena, en donde ellos mismos dicen que no son aceptados por las sociedades, y, o sea, y tratar de frenar esa radicalización, o es Eh, complicado? A ver, yo te diría, lo que pasa es que ahora vivimos un momento en donde de pronto temas o fenómenos que pudieran ser como los incel en algún momento, pudieran ser como marginales, no las personas, sino el movimiento como marginal o incluso limitado al mundo digital, pues ahora pareciera ser justo que el propio movimiento incel ha trascendido esos Ujú. espacios virtuales y se convierte parece que se está convirtiendo en una amenaza real. En el caso del mundo, además de esta lógica que yo te decía, de la reivindicación de derechos de las mujeres, el posicionamiento de algunos hombres frente a esa reivindicación de derechos con esta perspectiva misógina, creo que además en el caso nuestro, en el caso mexicano particularmente, y ahí sería interesante como analizar los datos, se suma a lo que vivimos en la pandemia. Es decir, creo que además de de estos elementos en donde sí hay una responsabilización de los incel, por lo menos de algunos que se han planteado en el espacio público frente a las mujeres, creo que además sí hay un tema en donde se cruza con una discusión de salud mental o de tratamientos o de elementos de prevención que tendrían que estar presentes en las sociedades Sí, contemporáneas. Evidentemente eso ya no es tema de un sociólogo, sino más bien de un psicólogo, pero me parece que sí, derivado, por ejemplo, de la pandemia y de algunos problemas que hubo en términos de socialización. A ver, recordemos que ujú. las escuelas primarias, secundarias y Sí, demás, sí, sí, son espacios en donde aprendemos a socializar. Más claro. allá de que vamos a aprender temas importantes como español, matemáticas, física y tal, en realidad las escuelas, la función que han tenido la escuela en el espacio de la modernidad es precisamente como ese espacio o ese marco de socialización en donde aprendemos que existen límites afuera de nosotros. Es decir, Ujú. algunos psicólogos dirán es justo la identificación del yo y del ello, es decir, lo que soy yo y cuáles son mis límites Claro. frente a los que están afuera. El problema es que tuvimos sí, o ahora tenemos a algunas generaciones que están llegando a la preparatoria o incluso a la universidad, que en estos primeros procesos de socialización en la primaria o en la secundaria, porque esto fue justo por ahí del año 2000, que han pasado 5 años, pues han tenido problemas o un retraso, diría yo, retraso no en términos despectivos, sino un desfase en Sí, términos de esos procesos de socialización. Y entonces, claro, ahora si le sumas la socialización que puede ser por redes sociales, la vida que llevamos muchos en redes
sociales, en X, en Twitter, lo que ahora es X, en Facebook, en las plataformas digitales, pues obviamente el tema de las relaciones sociales cambia y también esta forma de relacionarse, ¿no? Entonces, hay gente que se puede relacionar muy bien en redes sociales, muy bien, de acuerdo a las reglas y normas de esas redes sociales, que entre paréntesis de pronto parecen también ser muy violentas, y Ujú, cuando se trasladan esas relaciones al ámbito de las relaciones o de los vínculos cara a cara, pues evidentemente sale también toda esa violencia del espacio virtual al espacio real. Entonces, yo creo que claro, sí, yo creo que las instituciones educativas, las propias instituciones de salud, los gobiernos tendrían que estarse planteando temas muy, muy importantes sobre la salud mental de todos y de todas. Creo que nosotros, por ejemplo, en espacios universitarios somos privilegiados, pero creo que también, eh, incluso dentro de estos espacios donde se puede discutir, socializar y hablar de este tipo de temas, creo que incluso somos copartícipes de cómo, o sí, hemos observado también cómo estas relaciones interpersonales, después incluso de la pandemia, además de todos los otros procesos políticos y sociales que corren en paralelo, pues han generado algún tipo de generaciones o algún tipo de grupos sociales que tienen muchos problemas para socializar en encuentros cara a claro, cara, ¿no? Que prefieren no hacerlo y que a lo mejor tienen desfases en estas inteligencias emocionales y que no es tan fácil que se puedan relacionar con relaciones cara a cara, y si esto lo llevas justo al tema de los incel, que no tienen esta capacidad a lo mejor social para establecer relaciones socioafectivas sí, con por supuesto. personas del mismo sexo o del sexo opuesto, pues la condición se complica. Entonces yo creo que sí, yo creo que las instituciones de educación, las instituciones de salud y las instituciones gubernamentales tendrían que plantearse no programas de mochila segura. Me parece que eso es atender no las causas, sino las consecuencias, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere que haya detectores de metal. Está bien, si se quiere transitar por ahí está bien, pero más bien me parece que todas estas instancias y estas instituciones tendrían que estar pensando más en el origen Ya, de lo que estamos viviendo el día de hoy sí. con estas expresiones, Sí, ¿no? también, sí, totalmente de acuerdo con eso último que mencionas. Bueno, ¿aquí la escuela tiene algún programa similar que ejecute? Mm, específicamente para temas de INSEL, por ejemplo, no, pero sí nosotros, bueno, la Universidad Iberoamericana ya tiene un ratito, de hecho aquí mismo en la universidad, por ejemplo, con el 8M y el 9M, se han tenido espacios, por ejemplo, donde los y las colegas han puesto tendederos en donde hacen denuncias públicas Ajá, y no nada más eso, sino que además la propia institución ha generado un protocolo de atención, particularmente para temas de violencia de género, de hombres y mujeres, evidentemente. ujú, Pero creo que y ahí está el protocolo, está la unidad de género y por supuesto que es un comité de género que atiende temas vinculados a esto, pero claro, específicamente para el tema de INCEL, Diego, yo te diría que no lo tengo muy claro, no lo sé, pero pues sería un espacio, una oportunidad muy interesante para que la propia universidad reflexionara en este marco de atender. claro, Lo que se ha hecho en la universidad es tratar de atender este asunto de las violencias en sus diferentes niveles. Y por claro. supuesto que en esa atención institucional que ha tenido la Ibero, podría o tendría que incorporar ahora este tipo de discusiones y de posibilidades de atención a personas que estén pasando por diferentes cuestiones. Existe, por ejemplo, el Centro de Bienestar, que está a cargo del Departamento de Psicología, que Ah, atiende tanto estudiantes, trabajadores y académicos y personal administrativo, como un mecanismo, digamos, de atención temprana para que después obviamente se pueda canalizar a otros espacios, pero también en ujú, el área de atención estudiantil se tienen como asesorías pedagógicas por temas de rendimiento escolar, pero también psicopedagógicas, en donde los y las estudiantes tienen posibilidad de atender algún tema también de manera temprana que esté vinculado con algún asunto emocional, con algún asunto de depresión, y que evidentemente, bueno, la universidad les acompaña y seguramente les canaliza hacia otros espacios. Pero sí, hay mecanismos específicamente para el tema del INSEL, no lo creo, pero sí hay mecanismos que están vinculados para tratar de erradicar y de eliminar cualquier tipo de violencia. Incluso la universidad
pone o tiene campañas, no sé si las has visto, de unos carteles que son violentómetros, ¿no? Es Sí, decir, sí, unas sí. cosas que plantean que hay relaciones de violencia que pueden ser de pareja o no, que pueden ser de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres o de profesores hacia estudiantes o de estudiantes con estudiantes o de estudiantes con profesores y trata permanentemente de estar sensibilizando su comunidad sobre este tipo de problemas. Ojalá y ahora este esfuerzo también o en este esfuerzo también se incorpore y se atienda, digamos, si hubiera alguien, algún miembro que se identifique con las comunidades incel, ¿no? Sí, y se me hace, bueno, en lo personal creo que esa cuestión que dices de sensibilizar a la comunidad es es muy importante porque no creo que una campaña simplemente de si te sientes mal y crees en estos ideales vaya a pegar tan sencillo como si empezamos a sensibilizar a las personas, empezamos a instruirlas en ciertos aspectos, en cómo identificar a esas personas, qué es lo que piensan, etcétera, etcétera. Pues yo creo que sí va a llevar como a un mejor paso, ¿no? Una mejor campaña, Sí, definitivamente. por supuesto. Por supuesto. Bueno, Enrique, otra duda que me surgía, por ejemplo, es, debemos, o sea, de qué forma, digamos, podríamos comunicar este tema o podríamos identificar a estas personas sin estigmatizarlas? O sea, por ejemplo, entendamos que hay jóvenes solitarios y que no se identifican con ese movimiento y hay unos que de plano sí. Entonces, ¿cómo discernimos, cómo dividimos ese grupo, esos grupos? Fíjate, yo creo que lo decías, y yo creo que el planteamiento que haces, Diego, es como muy sensible. Es decir, yo creo que hay que las propias instituciones, sobre todo las instituciones educativas como esta y algunas otras, la UNAM, la UAM, el POLI, que tratamos con jóvenes, yo creo que sí tenemos una responsabilidad justo para abrir espacios de diálogo, espacios de discusión. No sé si este trabajo, por ejemplo, lo estás haciendo porque a ti te interesó el tema o porque en alguna clase les pidieron que Ujú. hicieran esto un poco para sensibilizarse, pero sea como sea, digamos, porque lo estás haciendo por un impulso propio o en el marco de una clase que les pidió y tal, yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer, no partir de la estigmatización o del señalamiento negativo, sino más bien del trabajo comunitario, del trabajo conjunto, de la identificación de problemas y en el caso de las universidades, pues sí, de la búsqueda de elementos tempranos que prevengan, que eviten, que sensibilicen y que planteen una discusión universitaria en el espacio de la propia universidad que pueda incluso funcionar, como te decía, como un elemento de prevención, que yo creo que es lo principal, más allá del señalamiento, de la estigmatización, de la vulneración de derechos, porque creo que no podemos vulnerar derechos pretendiendo exacerbar otros derechos, ¿no? Exacto. Entonces, es un tema bien complejo, no es un tema sencillo, pero yo creo que sí, con este tipo de trabajos, con campañas de sensibilización, con el reforzamiento de los espacios de reflexión para todas las personas de nuestra comunidad, alumnos, profesores, autoridades, gente administrativa y demás, creo que es un primer paso que se tiene que dar y que se ha dado en otros temas y que creo que también en este caso en particular, vinculado a jóvenes que se sienten aislados, que se sienten solos, que tienen a lo mejor problemas emocionales o que tienen un problema en términos de sus relaciones afectivas, pues también puede ser un espacio para detectar de manera temprana, para canalizar y para orientar también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Como lo mencionas, no sabes si hay o si exista un espacio así. ¿Se podría hacer? Específicamente de los incel, ¿no? Yo creo que sí, es decir, yo creo que en el marco, por ejemplo, del comité de género que existe y que atiende Mm, temas de violencia y es que buena esa. trata de prevenir y que trata de impulsar cursos, por ejemplo, nosotros los y las profesoras de la Ibero tomamos cursos para prevenir y evitar la violencia. Nosotros no somos expertos en términos de violencia de género, ni mucho menos, pero sí tratan todo el tiempo de estarnos sensibilizando y de orientarles a ustedes para que tengan las mejores herramientas. Y yo creo que sí, institucionalmente hay espacios en donde se puede potenciar esta discusión de esos espacios hacia toda la comunidad, ¿no? Sin duda. Yo creo que sí se puede hacer. Bueno, pues Enrique, son Sí. todas las preguntas que tenía. Bueno, Este, bueno, las demás eran como más enfocadas a psicología, entonces no sé si sea como sí, no, la adecuado parte, preguntártelas. sí. A lo mejor puedes buscar a alguien de psicología. Sí, 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 ya Se me lo ocurre tengo. la... Ah, perfecto, porque quien trabaja, creo, temas así es la doctora
Alejandra Domínguez, del Departamento de Psicología. Ella a lo mejor también puedes platicar Perfecto. con ella en algún momento. Y pues mucho éxito con el trabajo. Ya nos dirás cómo te quedó tu trabajo, si es un video, una presentación o lo que sea. Sería muy interesante verlo y En realidad es revisarlo. como una tipo transmisión Ah, donde, ok. digamos, abarcamos varios temas. Yo decidí Va, hacerlo de este porque es como lo más sonado dentro de lo que cabe claro, estas últimas semanas, por todo claro, lo que estudié en el CSH Sur, claro, y pues como que sabes, enmascarado muchos temas, ¿no? Al respecto. claro, Yo, por claro. ejemplo, no me he Me dado parece que cuenta. es como la punta del iceberg, ¿no? Sí, O sí, sea, es sí. como ese problema, pero de pronto te metes y es un Está problemón, ¿no? enorme. Yo, por ejemplo, no me he dado cuenta de que mucho contenido como de meme, de así de viral en redes, es contenido incel. Y yo, o sea, digamos, yo lo veía y decía como, está curioso el hecho de que esto esté en nuestro día a día, que lo pasemos normal, lo normalicemos, pero ya cuando te pones a Normalizado. analizarlo, dices, está cañón. Completamente. Bueno, pero fíjate, eso, Diego, te pasó a ti y nos puede pasar a todos. Entonces, justo el que tú estés haciendo este trabajo, yo la verdad es que te felicito, qué bueno que lo estás haciendo y que estás visibilizando no solo la nota, digamos, de periódico, no solo el desafortunadísimo caso de la muerte de un estudiante en el CCH Sur, sino todo lo que implica y el fondo que hay con esta subcultura, con Sí, la consolidación de este tipo de movimientos más radicales que salen de las pantallas y salen a la vida cotidiana. Y ahí sí claro. las instituciones tendrían que estar pensándose esto, lo que tú dices, cómo hacerle, cómo atender, cómo prevenir. Me parece formidable. Sí, por supuesto. Bueno, Enrique, pues muchas gracias. Espero no Que haberte estés muy molestado bien, mucho. Diego. No, hombre, un gustazo. Igual, hasta